Son presentados por Banco Atlántida. Premiamos tus ahorros con 5 casas y grandes premios. Abre tu cuenta hoy y participa. Presidente del Congreso anuncia que tiene su propio sistema de tachas que cotejará con la lista de la nominadora, pues tiene perfilados a todos los notarios de Honduras. Con 27 solicitudes inició el proceso de tachas y denuncias contra postulantes, informa la Junta Directiva. El bono recibido por la mayoría de los legisladores está contemplado en la Constitución y Ley Orgánica del Poder Legislativo, asegura titular de ese poder del Estado. Cancillería descarta protesta contra Colombia por presiones del presidente Petro, que asegura que el dinero de la droga ya no llega completo a Bogotá porque hace escala en Tegucigalpa. 2 millones de hondureños aptos para laborar no hallan trabajo en el 2022 y el escenario para el próximo año tampoco es halagüeño, opinan expertos. Instituto de Estadísticas anuncia el levantamiento de un nuevo censo agropecuario, pues el que existe tiene más de 30 años. Gobierno otorgará feriado a los burócratas los días 26 de diciembre y 2 de enero. Un policía militar de orden público muere esta noche en un enfrentamiento con pandilleros en la capital. Los titulares fueron presentados por Banco Atlántida. Incrementa tu saldo promedio de tu cuenta de ahorro y participa por grandes premios. Este es su noticiero TN5 Estelar con Ulises Aguirre y Cristina Rodríguez. Muy buenas noches, Honduras. Me acompaña Ulises Aguirre hoy lunes 19 de diciembre, ya que nuestro director Renato Álvarez se encuentra de vacaciones. Ulises. Buenas noches, Cristina. Buenas noches, Honduras. Estamos listos para compartir con ustedes el bloque informativo que hemos preparado esta noche. La noticia del día es presentada por Claro. Esta Navidad, los planes postpago de Claro acumulan tus gigas sin consumir para el próximo mes. El presidente del Congreso, Luis Redondo, anunció hoy que tendrá su propio sistema de tachas, pues tiene perfilados a todos los notarios del país y si más de alguno de esos que considera no tienen méritos para la próxima Corte de Justicia aparecen en la lista de la Junta Nominadora, hará valer su poder como diputado o presidente para objetarlos. A medida se acerca la hora de la elección de la nueva Corte Suprema, el presidente del Congreso, Luis Redondo, ya afina su propia lista de notarios opacos, los cuales espera no vayan a estar incluidos en la nómina de al menos 45 que les remita la Junta Nominadora. Yo espero que el listado que mande la Junta Nominadora al Congreso Nacional no vaya a llevar personas ahí que en mi listado tenga elementos que no debería de permitirle que pasen. Redondo no vaciló al señalar que si bien no presentará tachas o denuncias, su sistema de filtros posee información que utilizará al momento de la elección, con el fin de impedir que profesionales del derecho sin méritos y con historial irregular toquen las puertas de la diosa Temis. Yo voy a esperar que manden a los mejores y después en el Congreso Nacional ahí sí voy a hacer mis propias tachas y mi propia posición para evitar de que lleguen personas que estén vinculadas con actos que no deberían de tener representantes del pueblo en la más alta magistratura, que es la impartición de justicia. Desde la Junta Nominadora piden al titular del Legislativo no confundir a la población, pues la ley es clara en sus plazos. Lo invitan a interponer las tachas o denuncias que tenga durante los próximos 7 días hábiles, porque después de ese lapso será imposible hacerlo. Si hay tachas y denuncias que tengan diputados o miembros de gobierno o sector privado o claustro, cualquier institución, cualquier persona, nacional o extranjera, el momento de presentar las tachas y denuncias son en estos 7 días. Mientras en la sociedad civil le recuerdan a Redondo que los 15 nuevos magistrados deben salir de la lista de al menos 45 que envía la nominadora en enero y que no debe creer que por su posición como presidente del Congreso tiene más atribuciones que sus demás compañeros del Pleno Legislativo. No por el hecho de ser presidente del Congreso Nacional, es que tiene unas facultades más allá de las que tienen el resto de diputados al Congreso. Ambas misiones internacionales de observación que han seguido de cerca este proceso de selección de candidatos a magistrados han coincidido en la necesidad que el Congreso Nacional respete la lista de al menos 45 que remita la Junta Nominadora para no dañar la imagen de la elección.
José Miguel Álvarez, Telenoticias. Bueno, y este lunes 19 de diciembre comenzó oficialmente la etapa de tachas y denuncias, uno de los momentos más esperados por la población. Hasta el momento la Junta Nominadora registra más de 27 denuncias entre las enviadas al correo electrónico y las presentadas en físico. Tendríamos 20 que entraron previo al proceso y hoy pues están entrando ya 4 más por el correo electrónico y más las que se están recibiendo aquí en físico. Castillo recordó a la población que es trascendental sustentar las tachas o denuncias para que puedan ser admitidas por la Junta Nominadora. La noticia del día fue presentada por Claro. Esta Navidad los planes postpago de Claro acumulan tus gigas sin consumir para el próximo mes. Bueno, y el diputado Luis Redondo sigue sorprendiendo con sus declaraciones. Ahora dijo que existe un artículo constitucional y de la Ley Orgánica del Poder Legislativo que justifica, escuche bien esto ustedes, el bono de 100,000 lempiras dado a gran parte de los diputados, mientras los liberales que lo recibieron, bueno, estos amenazan o dicen que lo van a regresar. El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, justificó que el subsidio entregado a una parte de los congresistas está contemplado en la Constitución y en la Ley Orgánica del Poder Legislativo, hasta ahora algo desconocido. Que nosotros aprobamos mediante la Constitución y la Ley Orgánica que se dé una subvención de 100,000 lempiras para poder ayudar a ayudas sociales, no es ningún tipo de bono. Redondo insiste que no es un bono, sino una ayuda social que será liquidado por los diputados en un periodo de 30 días. Entonces lo que vienen son ayudas sociales en los municipios que son liquidables y que los diputados vamos a publicar en la página web del Congreso y que si no la liquidan en 30 días, entonces se va a deducir del sueldo. Para el secretario del Legislativo, Carlos Zelaya, los 100,000 lempiras es muy poco, ya que debido a que son representantes del pueblo, tienen que resolver ciertas actividades. En tanto, el jefe de la bancada liberal, Mario Segura, manifestó que los diputados que recibieron el subsidio estarían devolviéndolo, ya que denuncia que un empleado del Congreso estaba condicionando la entrega del subsidio para que se apoyara la aprobación del presupuesto general 2023. A que aprobaran el presupuesto no por el presidente del Congreso, no por don Carlos Zelaya, sino que por un empleado del Congreso donde de una manera abrupta y quizá grosera estaba dirigiendo a los liberales pidiéndoles y exigiéndoles que esa tenía que ser la condición de dicho subsidio. Tengo entendido que muchos de ellos los han devuelto, otros los van a devolver el día de mañana. Eso es nefasto. También esta bancada se mantiene firme y unida para tomar las mejores decisiones en favor del país. Esta bancada no se vende y no se va a prestar al juego político de libre. Estamos pensando en los intereses del país y de Honduras y en base a eso se toman las decisiones del Partido Nacional como bancada en el Congreso Nacional. En la bancada del PSH también rechazaron el subsidio y recordaron la deuda pendiente del Legislativo, derogar el decreto 116-2019 relacionado al fondo departamental. La diputada del Partido Salvador de Honduras, Suyapa Figueroa, rechazó el subsidio entregado por la directiva del Congreso Nacional en un mensaje posteado en las redes sociales. Definitivamente que hay personas que parecen monedas de 1 centavo, tienen 2 caras, son de poco valor y suenan mucho cuando se juntan. No al bono 100,000, no a las compras directas, no al CAF, ni la doctora Ramírez, mi suplente, ni yo aceptaremos nada de eso. Por su parte, el vicepresidente del Legislativo y diputado de Libre, Hugo Noé Pino, dijo que el subsidio es una decisión en la cual no tomó parte y no lo va a recibir. Explicó que lo criticó abiertamente en el pasado porque nunca se liquidaron esos fondos y reflexionó que hay que ser coherentes. Bueno, y el presidente de Colombia, Gustavo Petro, sorprendió el pasado domingo durante una concentración al asegurar que la devaluación del peso colombiano se debe en gran medida a que el dinero de la cocaína ya no llega a su país, pues se queda en ciudades como Tegucigalpa, si el peso Honduras. colombiano se cayó, evidencia una realidad económica, y es que los dólares de la cocaína ya no están entrando en Colombia, se quedan en el camino. Se quedan en Wall Street, New York, y en México, y en Tegucigalpa, y en Madrid, y en Bruselas, y en Luxemburgo, etcétera, etcétera, etcétera.
Las declaraciones del presidente de Colombia, Gustavo Petro, sobre que la ruta del dinero de la droga de Sur a Norteamérica tiene escala en Tegucigalpa y ya no llega a Santa Fe de Bogotá, no será objeto de ningún reclamo por parte del gobierno, y otros le recuerdan el paso de la senadora Piedad Córdoba por este país. Los fuertes señalamientos a la capital hondureña por parte de uno de los aliados ideológicos más importantes en el continente, irónicamente, no son motivo de incomodidad en el gobierno, que de una vez avisa no presentará ninguna carta de protesta en contra de Colombia, pues el presidente Gustavo Petro solo manifestó una realidad que no se puede ocultar. Él ha dicho lo que decimos nosotros, que aquí el crimen sigue y hay que luchar contra él. Él ha dicho lo que el gobierno ha estado diciendo, repitiendo lo mismo. Y vamos a pedirle información de inteligencia para ir a encontrarlos y buscarlos. No, todo lo contrario, esta lucha es de cooperación internacional y son realidades del delito transnacional. Este ex canciller recuerda que por razones de mucho menor impacto se le llamó la atención a la embajadora de Estados Unidos, por lo cual esperaría que los exabruptos de Petro también deriven en un reclamo por parte de Honduras, sobre todo cuando la imagen del país para la inversión extranjera está en juego por sus declaraciones. Si por razones mucho menores se ha llamado embajadores en tiempos recientes, no digamos con un epíteto de este calibre, porque sería, pues, repito, admitir tácitamente eso, y la imagen de Honduras sufre deterioro. De acuerdo a la directora del FOPRIDE, si bien quedó demostrado que Honduras ha sido cooptado por estructuras del crimen organizado, lo ideal sería que la diplomacia estableciera una comunicación directa con Petro para conocer si existe alguna inconformidad que pueda poner en peligro las relaciones bilaterales. Para asegurarse de que las alianzas continúan y que realmente no existen inconformidades por parte del otro país bajo esta temática de estos activos ilícitos. Mientras este dirigente de sociedad civil señala que Petro parece tener alguna molestia con el país, misma que estaría motivada quizá por el frustrado intento de trasladar miles de dólares a través de la senadora colombiana Piedad Córdoba, cuando éste intentaba salir de Honduras. Eran $68,000 que supuestamente iban a servir para la campaña, y los otros presuntos dólares es del negocio redondo de los colombianos que tomaron a Honduras como un puerto seguro para llevar la droga y venderla. Los expertos recuerdan a las autoridades gubernamentales que no hacer ningún acto de protesta implicaría reconocer que la lucha contra la criminalidad organizada no está teniendo los resultados prometidos. José Miguel Álvarez, Telenoticias. Y pasando a aspectos más positivos, el Instituto Nacional para la Atención de Menores Infractores, INAMI, realizó su expoferia Mis Manos Hacen Arte, donde presentaron productos elaborados por los menores de los centros y que son hechos con material como madera, macramé, pintura a mano, entre otras. Hay una educación formal y no formal, y esta es el producto de la educación no formal, que son los talleres para que los niños empiecen a reinsertarse. El valor público que nosotros y el valor de estos productos es que los niños se les van en arte, en lo que es carpintería, en lo que es alfarería y pintura, principalmente porque ellos no habían tenido en esa oportunidad para poder crecer en eso. Todas las creaciones son elaboradas por más de 170 menores de entre 14 y 18 años de edad que descubren a través de los talleres habilidades que no tuvieron la oportunidad de desarrollar antes, pero que les servirán al momento de reintegrarse a la sociedad de una manera independiente. Al acercarse a la Natividad, es refrescante conocer cómo los jóvenes en riesgo a cargo del INAMI desarrollan destrezas y descubren habilidades como el arte de la pintura, en cuyos lienzos plasman la pasión para ellos de una vocación. Las que ven en pantalla son obras de jóvenes entre 14 a 18 años que se encuentran en los centros de internamiento a cargo del Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores, donde además de la educación formal, reciben talleres para desarrollar otras habilidades como el arte. Parte de los factores de protección que nosotros creamos para los menores es apoyar las cualidades y las actitudes que ellos poseen. Una de esas actitudes y lo que ellos más hacen es lo que es arte.
pintura, arte plástico. Esta, por ejemplo, es una obra creada por un joven que en su vida había tocado un pincel, dándose a sí mismo la oportunidad a través de estos cuadros de canalizar sus emociones y plasmarlas en la pintura. Fue realizado por uno de los muchachos, considero yo, el que más talentoso en el área de pintura. Un muchacho que ronda una edad entre 17 y los 18 años, muchachos que en su vida tal vez nunca habían estado en contacto con este tipo de talleres, cipotes que nunca habían tenido acceso a un lienzo, a pintura. Entonces, aquí ellos tienen la oportunidad de transmitir un mensaje con su pintura. Los jóvenes en conflicto con la ley toman talleres vocacionales en diversas áreas para que puedan reintegrarse a la sociedad con oficios aprendidos. Bueno, nos sentimos con satisfacción, ¿verdad? Ver que los jóvenes están en un proceso de reinserción, ¿verdad?, a la sociedad. Entonces, nosotros cada vez nos motivamos más, ¿verdad?, en el querer colaborar, ¿verdad? En estos centros pedagógicos hay artistas en potencia, según los instructores, que observan cómo el arte ha cambiado la vida de estos jóvenes. Llegamos a nuestra primera pausa comercial, pero al retorno le contamos de las otras discrecionalidades del presupuesto y un policía militar muere en un cruce de balas con pandilleros, esto en la capital. Pero antes, en nuestra sección de tecnología, conozca en qué consiste Flip, la nueva plataforma de investigación marina. La sección de tecnología es presentada por Jet Stereo. Esta Navidad celebremos los detalles. Cuando quieras lo mejor, Jet Stereo incluido. Como si se tratase de un barco que se hunde, han creado Flip, una sorprendente plataforma de investigación marina que es capaz de ponerse de pie mientras se encuentra en el océano. Se trata de una plataforma de investigación diseñada para pasar de la posición horizontal que emplea durante sus desplazamientos a otra vertical, la que adopta durante sus trabajos científicos. Sobre el mar asoman en esos casos solo 17 metros que incluyen, entre otros recursos, grúas para manejar instrumental científico. Semejante operación se completa gracias a un sistema de lastre con agua y aire a presión que le permite cambiar de posición en menos de media hora. La gran pregunta es, ¿para qué? La clave está en las mediciones que puede realizar así, una pose peculiar que le permite recabar datos sobre la propagación del sonido de largo alcance y mediciones valiosas en campos como la geofísica, oceanografía o meteorología. Con ese propósito está dotado de un instrumental especial, con una amplia gama de sensores y equipo, como sonares. Su equipo de investigación lo integran unas 11 personas y una tripulación de 5. Se calcula que Flip puede emprender operaciones de investigación de hasta 30 días sin reabastecimiento. La sección de tecnología fue presentada por Jet Stereo. Revista británica del grupo Financial Times, que premia anualmente al mejor banco de cada país a nivel mundial, luego que un jurado evalúa, gestione e informe. Gracias a la confianza de su casa matriz y al eficiente trabajo de sus colaboradores, Banpaís es el banco con el mejor nivel de eficiencia operativa del sistema financiero nacional, que ha alcanzado primer lugar en crecimiento de préstamos vigentes, cartera comercial y créditos de vivienda. La presidenta ejecutiva de Banpaís, María del Rosario Selman Hussein, expresó que este reconocimiento incentiva su propósito de agregar valor a los clientes y responder de forma dinámica a la demanda de servicios financieros, al integrar esfuerzos, áreas, herramientas, procesos y flujos de trabajo a fin de digitalizar sus operaciones. De manera que, según The Banker, Banpaís es el banco del año 2022 en Honduras, entidad bancaria que en un comunicado reafirma que seguirá brindando su contribución al presente con el deseo de un futuro de progreso y bienestar para esta nación. El precio del dólar y el euro es presentado por Bacredomatic. Hay muchas cosas en la vida en las que no puedes decidir. Por suerte, ahorrando en Bacredomatic, tú decides qué ganar.
El precio del dólar y el euro fue presentado por Bancredomatic. Ahorrar en Bancredomatic te da los mejores beneficios, la más amigable banca en línea, una amplia red RappiBank y calificación AAA+ de Fitch Rating. Bueno, el próximo año no será nada fácil para muchos hondureños. Un reciente informe de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras señala que al cierre de este año cerca de 2 millones de hondureños aptos para laborar no encuentran trabajo, escenario que el próximo año podría agudizarse. Economía Hoy es presentada por Banco de Occidente. Sueñe, planifique y ahorre. Hágalo en grande con Banco de Occidente. El panorama económico de Honduras al cierre de 2022 señala un crecimiento del desempleo. Un estudio realizado por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, con datos del Instituto Nacional de Estadística, la empresa privada y encuestas propias, contabiliza más de 2 millones de hondureños en edad de trabajar sin acceso a un empleo formal. Si lo miramos por el tamaño de las empresas pequeñas y las micros siguen siendo las que más les está costando dinamizarse y esto está teniendo importantes efectos a nivel del desempleo. Estimamos que cerraremos con un nivel de desocupación de aproximadamente el 8% si lo comparamos con el 9% del año 2020. Pese al dinamismo de los últimos meses en actividades productivas, se estima que la desocupación y la pobreza continuarán presentando niveles críticos, similares a los de años precedentes. La lenta recuperación del empleo a niveles prepandemia es debido a la rezagada dinamización de las MIPYMES y la alta inflación existente, pero además a un crecimiento de la informalidad según valoran economistas. Y aquí se ve reflejado fundamentalmente en todo aquel sector laboral que trabaja en el sector informal, donde les pagan menos del salario mínimo, trabajan más de 8 horas y además de eso no reciben prestaciones sociales. Entonces ahí sí estamos hablando de que alrededor de 3 millones de hondureños sí tienen problemas de empleo. El sector obrero considera que además del auge en la economía nacional, los bajos ingresos del sector laboral abonan a que la tasa de desocupación siga creciendo en Honduras, lo que genera presiones para que un importante segmento de hondureños no mejore sus condiciones de vida. El problema de fondo es de ingreso, no solo de empleo. Usted puede estar trabajando si el 40% de esos muchachos, de los jóvenes, los compatriotas que van para los Estados Unidos y otros países están trabajando y prefieren que les den la cesantía para pagarle un coyote cuando se van mojados y buscar otras opciones, porque el ingreso que tienen en los Estados Unidos, en otros países, es mucho más alto que el que reciben en Honduras. El factor climático tiene una incidencia notoria. De una u otra forma afecta el desempeño y dinamismo de los sectores productivos. Las consecuencias de huracanes como Julia aún siguen visibles, impactando directamente en la producción agroalimentaria y el desempleo. Según el Observatorio Económico de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, es necesario reducir la incertidumbre e inseguridad jurídica para garantizar la inversión en el país, además modernizar el sector agroindustrial para la producción nacional. Carlos Soto, Telenoticias. Economía Hoy fue presentada por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. El director de Protección al Consumidor, Mario Castejón, dijo que ya son 45 los comercios identificados por incumplir el congelamiento de precios en 40 productos de la canasta básica, incluyendo una de las grandes cadenas de supermercados en el país, y el Departamento Legal analiza las infracciones para sancionar con multas variables de acuerdo a la magnitud del negocio y reincidencias. Ya 45 establecimientos ya con las actas respectivas por incumplimiento al acuerdo y esto en varias ciudades del país. Continuamos nuestro recorrido, nuestras verificaciones con el SAR y Ministerio Público. Esta semana estaremos ya en Santa Rosa de Copán, Santa Bárbara, Olanchito, Gracias, Lempira, La Ceiba, Tela y otras ciudades para que se verifique de que en todo el país se esté cumpliendo con este acuerdo. El número de negocios con multas podría crecer, según explica Castejón. Las inspecciones continuarán esta semana, considerando las reiteradas denuncias de incumplimiento en mercados de alta demanda. En nuestra sección del emprendedor le presentamos el Jardín de Suculentas de Sandra Celaya, unas plantas exóticas que engalanan hogares y negocios. El emprendedor de hoy es presentado por Banco Ficosa, por ti un grupo sólido y regional.
Una pasión por la jardinería que despertó en época de estudiante continúa más viva que nunca en Sandra Celaya Pineda, que actualmente mantiene tapizado su jardín con una variedad de plantas suculentas que están disponibles para las personas que gustan de esta diversidad de plantas crasas cuya característica son las hojas carnosas. Tenemos un jardín de amor, más que de todo. Siempre me han gustado las plantas, muchísimo, pero hace 5 años aproximadamente decidí que las que más me gustan son las suculentas y he aprendido tantas cosas lindas de ellas. Puedo encontrar una planta que la puedo crecer a un tamaño enorme y puedo hacer también pequeños adornos con diminutas suculentas. Sandra, con la ayuda de un empleado, en el patio de su casa cultiva las plantas suculentas con el agregado que a algunas les da forma y otras las convierte en obras de arte viviente, como los cuadros colgantes, adornos, centros de mesa que se pueden utilizar en cualquier tipo de celebración y los hermosos arbolitos prefabricados con todo tipo de suculentas. Me gusta trabajar con cosas diminutas, entonces siembro este tipo de terrarios. Puede servir para un escritorio, puede servir para colgarlo como árbol de Navidad si queremos tener todas las pelotas con terrarios, y también hago terrarios grandes. Este es un cuadro compuesto de suculentas que se puede tener en una pared. De preferencia a mis plantas les gusta el aire abierto. Verán, no son plantas de interiores. Según Sandra, cuenta con más de un centenar de variedades de plantas suculentas y las personas que deseen adquirir para esta época como regalo de Navidad o de fin de año pueden visitar la página lalic.hn en Instagram y comunicarse con ella. El emprendedor de hoy fue presentado por Banco Ficosa. Por ti, un grupo sólido y regional. Bueno, más sorpresas en el presupuesto que se apresta a aprobar el Congreso Nacional. En el ramo de las finanzas, otras de las discrecionalidades identificadas en este proyecto de presupuesto de la República que pues aún no terminan de aprobar los diputados del Congreso Nacional por falta de consenso, está otorgar a la Secretaría de Finanzas la potestad de suscribir procedimientos de contrataciones directas sin la supervisión del Tribunal Superior de Cuentas. La socialización que se dio al proyecto presupuestario 2023 ha logrado identificar opacidad a la transparencia y rendición de cuentas para la ejecución de los recursos públicos. El Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras expone vicios del pasado en las disposiciones generales de la República para la ejecución presupuestaria. Seguimos alquilando vehículos de lujo para los funcionarios, seguimos alquilando edificios caros para oficinas que no necesitan tanto espacio, seguimos gastando tanto en gastos de representación. Ese tipo de cosas hay que detallarlas para que todos estemos tranquilos de que hay un cambio en la formulación y en la ejecución presupuestaria. En el artículo 86 de las disposiciones presupuestarias se cuestiona que la Secretaría de Finanzas podrá suscribir procedimientos de contratación directa sin que estos necesariamente sean supervisados por el Tribunal Superior de Cuentas. Los especialistas en economía ven con recelo la falta de información que justifique en qué invertirán ciertas partidas presupuestarias, como la referente a los servicios financieros de la Administración Central. Está claro que la Secretaría de Finanzas y el Poder Ejecutivo en general gozan de excesiva discrecionalidad en el tema del gasto, muy a pesar de las cosas que dice el FOSDE y que dice el Consejo Nacional Anticorrupción. El presupuesto sigue siendo un instrumento más que para el desarrollo, para fomentar la corrupción, y eso es lo que tenemos que tratar de evitar. Otros economistas cuestionan el artículo 68. Según denuncian, este brinda demasiada discrecionalidad a la Secretaría de Finanzas para seguir obteniendo préstamos del Banco Central de Honduras a corto plazo. Sabemos que ellos tienen la presión por el problema de la baja ejecución que tuvieron este año y no quieren ser tildados de muy lentos o que tengan poca capacidad de ejecución, pero abrir la puerta, esa puerta por esa vía no sería la medida más recomendable para implementar el presupuesto. Necesitamos que sea un Estado eficiente y que tenga la capacidad gerencial para ejecutar, pero de acuerdo a lo que corresponda en las disposiciones de presupuesto y con transparencia.
Otra de las críticas que se identifica es el aumento del gasto público, así como la liquidación de fideicomisos no ejecutados este año para transferirlos a Caja Única y financiar el presupuesto 2023. Bueno, y este tuit del presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal revela y devela por qué están empantanadas las pláticas del presupuesto. Dice: el Partido Liberal de Honduras sumará a sus exigencias para aprobar el presupuesto una mejora sustancial del ajuste salarial que el gobierno ofrece a maestros. El aumento de que el gobierno propone es insignificante frente al sacrificio de este gremio al que hemos otorgado todas sus conquistas. Esto lo dice el presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, que la bancada de esa institución política hará un condicionamiento más para sumar sus votos a la aprobación de este instrumento de desarrollo. En otra temática, el Instituto Nacional de Estadística, INE, anunció la elaboración de un nuevo censo agropecuario, pues el que existe fue elaborado hace más de 3 décadas y requiere ser actualizado. Luego de 30 años, Honduras contará con un nuevo censo agropecuario nacional, con el cual se actualizarán los datos referentes a la agricultura y el sector agroalimentario del país. La herramienta será desarrollada por el Instituto Nacional de Estadística. Vamos a saber cuántas fincas de ganado lechero hay, cuántas fincas de ganado de carne hay, los suelos del país en qué se están usando, qué se cultiva, cuánto se cultiva, todo lo que tiene que ver con la estructura productiva del país, la tenencia de la tierra, que también es un problema serio en Honduras. Vamos a saber en manos de quién están las tierras que están produciendo. En la Secretaría de Agricultura y Ganadería señalan que este censo permitirá trabajar en base a proyecciones para mejorar la seguridad alimentaria del pueblo hondureño. Si tenemos comida, hay gente fuerte, gente que se educa. Si tenemos datos de dónde se produce la comida, se aprovecha eficientemente lo que se tiene. Entonces el censo le dicta todo estadísticamente en todas las cadenas. En la Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Honduras, FENAG, les satisface que se hiciera a un lado la falta de voluntad política que por años ignoró la importancia de este censo. Exteriorizan su deseo de participar en el proyecto, sirviendo de enlaces entre los encuestadores y los sectores productivos para que los resultados de la encuesta sean lo más confiables. Que la Secretaría de Agricultura aproveche esa plataforma, ¿verdad?, que tenemos nosotros de casi 60 años y puedan brindarle la información a las personas que van a tomar este dato en campo. Lo que nos interesa es la calidad del dato, insisto. En ese sentido, qué mejor que con los actores, ¿verdad?, del sector agroalimentario se pueda pues ofrecer este apoyo y no le implica ningún costo al gobierno. Para el desarrollo de esta herramienta, las autoridades estiman una inversión aproximada de $14 millones. Servirá también para la creación de políticas públicas adecuadas y brindará información útil para el diseño de programas específicos orientados a la producción agrícola, a la agricultura familiar, a las comunidades indígenas y para mejorar las condiciones de vida en el área rural. Gabriela Lobo, Telenoticias. Bueno, y estas son noticias para su bolsillo. La Navidad es una de las épocas más esperadas del año, llena de reuniones familiares, fiestas y comida por doquier, pero también es el periodo en donde tenemos que gastar o no tenemos que gastar más dinero y pensar en las posibles consecuencias futuras. Aquí le damos algunos consejos para moderar esos excesos. Educación Financiera es presentada por el programa Divídelo Todo de tus tarjetas Banpaís. Divide tus compras en cuotas hasta 36 meses a 0% intereses. Crea un presupuesto decembrino. En esta época te preguntas cómo ahorrar en diciembre. Pues crear un presupuesto es lo que necesitas. Define cuánto puedes gastar de acuerdo a tus ingresos y sin endeudarte. Haz un listado de lo que tienes planeado comprar y establece el precio que podrás pagar para cada cosa. Busca descuentos en los productos de tu lista. Es bien conocido que las compras de último momento tienden a ser las más costosas, ya que se crea una ola de adquisición masiva. Es por ello que debes asegurarte de comprar aprovechando los descuentos de temporada. Cuida tus bonificaciones, aguinaldos y prima de servicios. Diciembre es el mes de las bonificaciones y los pagos extra, es decir, más dinero que podríamos gastar en las fiestas o administrar de la mejor manera para empezar bien el año. Infortunadamente, las personas tienden a derrochar.
El comportamiento de las remesas familiares se mantuvo creciente desde enero hasta noviembre de 2022, según datos oficiales. A este último mes se contabiliza un monto de 7.933 millones de dólares recibidos, lo que contribuye significativamente al crecimiento del Producto Interno Bruto, con un aumento del 19% comparativo al año anterior. El dinero que los hondureños en el exterior envían vía remesas a sus familiares fortalecen la balanza de pagos y contribuyen a la estabilidad macroeconómica de Honduras, señalan las autoridades. Nos vamos al sector de la salud, donde representantes del gremio se reunieron con el titular del Legislativo, Luis Redondo, a quien le presentaron su pliego de peticiones y con quien abordaron la problemática del sector salud. Él reconoce la necesidad de salud de este país, reconoce todo lo que se tiene que emprender, todo lo que se tiene que hacer, y quedó en hacer un análisis para incrementar el presupuesto para la Secretaría de Salud. Quedó también en plantear al Poder Ejecutivo la necesidad de que se nos escuche, debido a que todas las causas que nosotros estamos planteando son causas justas, son causas que están enmarcadas en ley y que son necesarias para la población de Honduras. En la reunión participó una comitiva conformada por representantes del Colegio Médico, Colegio de Odontólogos, Colegio Farmacéutico, enfermeras y médicos procedentes de diversos sectores del país. Bueno, y los médicos prosiguen en asambleas informativas y así seguirán mientras no encuentren respuestas a sus demandas, y los pacientes que acuden a los hospitales piden un cese, ya que hay áreas como la consulta externa donde ya se siente la ausencia de los galenos. Los médicos prosiguen en asambleas informativas y en San Pedro Sula es aquí, en la sede del Colegio Médico, donde permanecen en espera de las respuestas a sus planteamientos, que van desde el aumento del presupuesto para el sector salud, dotación de medicamentos, contrataciones y reajuste salarial. Mientras tanto, dicen que no atenderán en las salas de consulta externa. En los diferentes centros médicos, recordemos que solo los hospitales son los que están atendiendo las emergencias, el resto de los lugares como centros de salud y hasta los triajes sí se están atendiendo, pero lo que es centros de salud que son por consulta externa y en los hospitales por la consulta externa no se está atendiendo pacientes, solo en las emergencias. Tras varios días de protesta, aseguran que no están dispuestos a ceder, ya que con su lucha pretenden, además de beneficios para el personal, lograr una mejor atención para quienes acuden a los hospitales. Cuando usted va al Catarino Rivas, al hospital escuela, no hay laboratorio, hay que ir a los laboratorios de enfrente, al laboratorio privado para hacerse los exámenes. No hay medicamentos, ¿dónde hay que irlo a comprar? Pues a la farmacia. Eso, señores, es privatización. No lo pudieron hacer a través del Congreso Nacional en el gobierno pasado, pues lo están haciendo de facto en este gobierno a través de la precarización del sistema de salud para que la gente vaya a tener que pagar laboratorios, rayos X, tomografía, medicamentos. Un 77% de la atención de cada uno de los hondureños la pone el pueblo hondureño de su bolsillo. Y en eso coinciden algunos familiares de pacientes que solicitan un alto a este conflicto. Que nos pongamos una mano en la conciencia, porque hay enfermos, habemos tantos enfermos, ancianos, niños, de todo, y necesitamos que nos atienda y que el gobierno se ponga la mano, ¿verdad?, en su corazón, que los ayude. El diputado y médico Carlos Umaña dice que intentó intermediar con el secretario de Salud y los médicos, pero sin resultados. Yo chateé con él. Él está un poco dolido porque siente que hay una campaña del Colegio Médico en contra de él y que el colegio también ha incumplido en algunas situaciones con él. Entonces hay un tira y encoge. He tratado pues de que esto no sea así. Lamentablemente no lo hemos logrado de la manera personal y tuvimos que recurrir al ingeniero Luis Redondo para que los recibiera. Las acciones de los médicos a nivel nacional se han prolongado por casi 3 semanas y seguirán de no ser escuchados. En tanto, la nueva ola de COVID sigue pasando factura entre los hondureños, que no deben bajar la guardia, pues los hospitales públicos empiezan a registrar aumento en hospitalizaciones, entre ellas mujeres embarazadas. Los hondureños pasarán las fiestas navideñas en medio de un repunte por COVID y más de 4 subvariantes que amenazan la vida de quienes no cuentan con su esquema completo o tienen enfermedades de base. Antes se atendían 50 pacientes en un día, ahora se pasa de las 200 atenciones diarias, entonces
en realidad preocupa, ¿verdad? Porque todavía hacen falta lo que son las fiestas de fin de año, ¿verdad? Solo este lunes, los principales hospitales del Distrito Central registran más de 30 internados, 9 de ellos en el Hospital Escuela, de los que 7 están en la UCI, 14 en el Seguro Social, 1 está embarazada. El resto se encuentra en el tórax, que también registra un deceso por COVID. Tenemos el día de hoy una persona fallecida del sexo femenino con 93 años de edad, con 2 dosis de vacuna y un diagnóstico con enfermedad de base por hipertensión arterial. Tenemos 10 pacientes hospitalizados. 5 de ellos se encuentran en condiciones graves. Tenemos un paciente crítico en este momento y gracias a Dios tenemos 4 pacientes estables. Apartar el uso de la mascarilla y las medidas de bioseguridad está pasando factura a los ciudadanos. Otro de los factores es que con el tiempo las vacunas disminuyen sus defensas. Ante eso, los médicos recomiendan acelerar la compra de las vacunas bivalentes. Porque esta vacuna fue elaborada por las farmacéuticas Moderna y Pfizer a partir del virus original y de la variante Omicron, y esto protegería a las personas precisamente ante esta nueva ola que está siendo producida por una o varias de estas variantes. Los triajes del Distrito Central cerraron la semana epidemiológica número 50 con una positividad arriba del 43%, un poco menos que la semana 49. Sin embargo, el número de hospitalizados se ha triplicado al punto de mantener algunas salas 100% ocupadas. Más adelante, un policía militar muere en fuego cruzado con pandilleros en la capital. Y también la crisis educativa que no termina. El resumen de nuestro balance 2022. Educación Financiera es presentada por el programa Divídelo Todo de tus tarjetas Banpaís. Divide tus compras en cuotas hasta 36 meses a 0% intereses. Crea un presupuesto decembrino. En esta época te preguntas cómo ahorrar en diciembre. Pues crear un presupuesto es lo que necesitas. Define cuánto puedes gastar de acuerdo a tus ingresos y sin endeudarte. Haz un listado de lo que tienes planeado comprar y establece el precio que podrás pagar para cada cosa. Busca descuentos en los productos de tu lista. Es bien conocido que las compras de último momento tienden a ser las más costosas, ya que se crea una ola de adquisición masiva. Es por ello que debes asegurarte de comprar aprovechando los descuentos de temporada. Cuida tus bonificaciones, aguinaldos y prima de servicios. Diciembre es el mes de las bonificaciones y los pagos extra, es decir, más dinero que podríamos gastar en las fiestas o administrar de la mejor manera para empezar bien el año. Infortunadamente, las personas tienden a derrocharlo con mayor facilidad y rapidez, así que ten cuidado porque si gastas desmedidamente ahora, en enero te lamentarás de no haberle sacado el provecho necesario. Educación Financiera fue presentada por el programa Divídelo Todo de tus tarjetas Banpaís. Divide todas tus compras en cuotas hasta 36 meses a 0% de interés. La Fundación para la Vida del Niño Quemado, Fundaniquén, informó este lunes el ingreso en las últimas horas de 2 menores de edad por quemaduras de pólvora, 2 de ellos por encender un cohete de vara que les provocó reacciones de tercer grado. Esta madrugada vinieron 2 niños más procedentes de Marcala, La Paz, son primos, uno de 7 años y otro de 9 años. Estaban quemando pólvora, según dicen, unas varas de cohetes. ¿Se imaginan las varas de cohetes, aquellas cosas tan grandes? Lo que tiene la estatura de estos niños. ¿A dónde estaban los padres de familia que permitieron que estas cosas sucedieran? Entonces el ejemplo más que claro, tienen quemadas las manos, tienen quemada la carita y los genitales. Actuamos definitivamente de la forma más rápida, es un hospital de 24 horas, ya fueron intervenidos, ya están, hoy están tomando los alimentos. Los menores se encuentran estables y afortunadamente no perdieron ningún miembro de su cuerpo, sin embargo tendrán secuelas en la piel. El director de Fundaniquén señala que este tipo de situaciones se pueden prevenir y que por lo tanto no son accidentes y hace el llamado a la prevención, pues con esto ya son 3 los atendidos en las últimas horas en esa institución. Nuestro balance del 2022 le muestra cómo la educación sigue siendo una agenda pendiente en el país ante los graves retrocesos y la denuncia de un amañado concurso docente.
La llegada del 2022 trajo grandes esperanzas para sacar de las sombras al sistema educativo nacional. Las expectativas se enfocaron en las nuevas autoridades que aseguraban cambios y rescatar la educación. Solo entre el 2020 y el 2021, el nivel de escolaridad de los hondureños pasó de 7 a 5 años, un dato más que preocupante para un país donde tuvo que pasar una década de estudio para aumentar solo un año de escolaridad. Con este sombrío panorama, el 1 de febrero se inauguraba el año escolar 2022 bajo una modalidad semipresencial. Las promesas fueron varias: matrícula gratis, acabar con la exclusión escolar, garantizar la vacunación anti-COVID y la bioseguridad en todos los centros educativos y regresar a las aulas a más de 1 millón de estudiantes que desertaron con la llegada del virus. A inicios de abril la situación no había cambiado mucho y las autoridades instruyeron que se iniciaran las clases presenciales en todos los centros educativos, por lo que el personal docente debía presentarse a sus labores normales. La instrucción fue considerada un desacierto por el gremio magisterial. A pesar del llamado puntual para el mes de mayo, el retorno a la normalidad educativa avanzaba a cuentagotas y los reportes indicaban que en las escuelas solo se brindaban 2 horas de clase cada 2 o 3 días a la semana, es decir, 6 horas de clases semanales. El titular de Educación salió al paso, señalando que se trataba de una campaña mediática, pues según el sistema de centros educativos SACE, 65,000 docentes impartían clases. Pero entre las autoridades había contradicciones, porque el subsecretario Edwin Hernández informaba a TN5 Estelar el 13 de mayo que más de 3,000 maestros no estaban impartiendo clases por encontrarse fuera del país. El limbo en que seguía la educación era alarmante. Organizaciones de sociedad civil solicitaron una reunión con la presidenta Castro para ofrecer apoyo, pero la mandataria nunca respondió. Otro choque que caracterizó el tema de la educación este año fue el concurso docente. A finales de julio, más de 35,000 maestros se habían inscrito para participar en el concurso docente 2022, aunque solo se esperaba el registro de unos 25,000 maestros que buscaran una plaza en el sistema. Mientras tanto, algunos docentes denunciaban que los niños de tercer grado que recibieron clases virtuales en los últimos 2 años no sabían leer ni escribir. En septiembre se denunció nepotismo e irregularidades en el concurso docente. Daniel Esponda fue acusado de colocar personal sin requisitos y el concurso fue declarado desierto en 2 modalidades: plazas docentes y direcciones departamentales en más de la mitad de los departamentos del país. En octubre, autoridades educativas firmaron un convenio para que expertos cubanos brindaran asesorías para implementar un plan nacional de alfabetización. Al cierre del año escolar, expertos sugieren acciones para frenar el declive en educación, como contratar durante las vacaciones a docentes desempleados que dieran refuerzo de aprendizaje, pero las autoridades decidieron cancelar las escuelas vacacionales y hacer 2 recuperaciones a los aplazados. Aunque una de las principales metas al inicio del año fue realizar una matrícula de 2 millones de alumnos, según datos oficiales se matricularon alrededor de 1.850.000 estudiantes. Y de estos, más de 50.000 abandonaron el sistema este año y casi 75.500 reprobaron la primera recuperación. Así cierra el 2022, con enormes retos y deficiencias en un sistema educativo, donde de cada 10 alumnos matriculados en primer grado, solo 5 llegan a 9º grado 8 años después. El mundo del teatro, la cultura y las radionovelas está de luto. A sus 97 años, la teatrista y declamadora hondureña Lucy Ondina Matamoros Funes falleció el sábado en la capital. Lucy Ondina nació el 6 de agosto de 1925 en la ciudad de La Ceiba y desde la década de los 50 del siglo pasado incursionó en el arte en varias emisoras de la época como actriz de radionovelas, entre ellas en nuestra casa hermana Radio HRN. Lucy Ondina se formó en la Escuela Nacional de Teatro, donde también fue directora. La declamadora y teatrista hondureña también trabajó en el teatro infantil, además de integrar el teatro popular universitario. Su familia y amigos dicen que hablar de Lucy Ondina Matamoros Funes es hablar de la pasión, de la emoción, de la entrega al arte, a la sensibilidad y todo lo que provocan las manifestaciones de estos géneros artísticos. Lucy Ondina rompió los convencionalismos impuestos por una sociedad patriarcal, interpretando papeles proscritos por las normas sociales.
sino por su pensamiento liberal y político, irreverente pero coherente con lo que pensaba y declamaba, aseguran sus amigos. El mundo de las tablas y el país pesa menos con la partida de Lucio Ondina. Sus restos fueron sepultados la tarde de este domingo en un cementerio capitalino. Le sobreviven 2 hijos, 3 nietos y 3 bisnietos. Telenoticias se suma a las muestras de pesar. Descanse en paz la gran Lucio Ondina, una mujer irrepetible en el tiempo. Más adelante, las pandillas siguen retando el plan antiextorsión del gobierno. Foros HRN-TSI presenta. Foros HRN-TSI presentan planeación de presupuesto 2023. Analizaremos cuáles son los principales desafíos en la región y cómo deben ser ejecutados en Honduras, con el sello periodístico de Rosendo García y Jackie Redondo. Este lunes 26 de diciembre, para la audiencia radial a las 7 de la mañana por HRN, estreno en televisión 8 de la noche por TSI. Foros HRN-TSI, el espacio para debatir con argumentos. La Secretaría de Estado en los despachos de Gobernación, Justicia y Descentralización informó este lunes que debido a que el feriado nacional del 25 de diciembre y el 1 de enero caen en un día domingo, estos pasan al lunes 26 y al 2 de enero del 2023. Dicho feriado es aplicable únicamente a los empleados del sector público. Se exceptúan de las anteriores disposiciones las instituciones que prestan servicios públicos, Defensa Nacional, Seguridad, COPECO, Cuerpo de Bomberos, Salud y los entes de vital importancia para la población y la economía del país. Bueno, vamos a las noticias del mundo en TN5. La defensa del expresidente Castillo de Perú abandona el caso y en Guatemala hallan el cuerpo de 7 mujeres bajo el suelo de una casa que usaban los pandilleros. Al menos 7 cadáveres fueron localizados debajo del piso de concreto de una vivienda que supuestamente servía como guarida de pandilleros, informó la Fiscalía de Guatemala. Las autoridades revelaron que llegaron al lugar tras denuncia de los vecinos por los olores provenientes de la vivienda. Los agentes determinaron que existía una torta de cemento, posiblemente recién fundida, y era de allí de donde salía el mal olor. El personal fiscal y los técnicos en investigaciones criminalísticas realizaron diligencias con el apoyo de cuerpos de socorro para extraer los cuerpos y procesarlos. Los abogados del expresidente peruano Pedro Castillo, Ronald Atencio y Raúl Noblecilla anunciaron este lunes que dejaron la defensa del exmandatario en una decisión tomada de forma conjunta con el exjefe del Estado. No develan las razones por las que adoptaron esta decisión. El Comité Legislativo que investiga el asalto del 6 de enero de 2021 al Capitolio de Estados Unidos recomendó este lunes al Departamento de Justicia que el expresidente Donald Trump sea imputado. Por unanimidad, la comisión considera que el exjefe del Estado obstruyó un procedimiento oficial e incitó a una insurrección, además de conspirar para defraudar al gobierno federal y para hacer una declaración falsa. Al menos 31 personas permanecen desaparecidas tras el naufragio anoche de un barco de la Marina tailandesa a raíz de una fuerte tormenta en el Golfo de Tailandia. Informaron este lunes las Fuerzas Armadas. Este es el primer hundimiento de un buque de guerra tailandés desde la Segunda Guerra Mundial. De regreso con la información nacional, un enfrentamiento de disparos entre agentes de la Policía Militar del Orden Público y pandilleros en el sector de la colonia La Peña, en la capital, dejó 2 personas fallecidas, entre ellos un agente del Orden Público quien respondía al nombre de Brian Omar Rosales Sánchez, asignado al 5º Batallón de la Policía Militar y uno de los integrantes de la pandilla 18. Durante el cruce de fuego, una tercera persona también de la Policía Militar resultó herida, que de inmediato fue trasladado al centro hospitalario de la capital. El integrante de la Policía Militar que perdió la vida era originario de la comunidad de Chichicaste, en Jamastrán, Daniel Paraíso, y había ingresado a la institución armada en diciembre del 2020. A esta hora de la noche, las autoridades han saturado la zona con centenares de agentes del orden que rastrean a los malvivientes, mientras ya se reportan capturas para investigación.
En medio de la operación antiextorsión que ejecuta el gobierno del Bicentenario, las bandas delictivas siguen retando a la autoridad y un ejemplo de ello es el cierre del punto de taxis colectivos de la ruta Colonia Kennedy Centro a causa de la extorsión. La extorsión no da tregua. Una vez más el punto de taxi Centro Kennedy se paraliza por ese delito en medio de la ejecución del Plan Integral Antiextorsión, el cual lleva 14 días de haber entrado en vigencia. La verdad que sigue lo mismo. Nosotros no hemos visto cambio, sí, los compañeros siguen pagando normalmente. Y es la realidad, pues. Como decimos, estamos a la disposición de la autoridad, porque no vamos a oponernos a un tema que es un tema de seguridad nacional. Por su parte, en la Dirección Policial Antimaras y Pandillas contra el Crimen Organizado DIPANCO, contabilizan hasta la fecha resultados positivos del plan integral y reportan más de 500 miembros de estructuras criminales capturados por el delito de la extorsión. En el caso del punto de taxis de la Kennedy, detallan que ya hay un equipo realizando la investigación y pronto habrá resultados. Sin embargo, cuestionan que no hay denuncias formales de parte de miembros de ese punto del transporte público y eso limita la investigación. Ya se encuentran varios equipos de la DIPANCO recabando detalles relacionados a la paralización de labores. Se ha expresado de forma preliminar que la misma podría estar relacionada con la extorsión. Sin embargo, cuando nosotros nos vamos al departamento de denuncias, vemos que no existe una denuncia formal interpuesta de parte de los operarios de esta terminal. Pero en la dirigencia del transporte aseguran que sí colaboran con las autoridades policiales y el problema no son las denuncias, sino en la fiscalía al momento de procesar a los delincuentes. Hemos estado con DIPANCO, con la nueva autoridad de DIPANCO, y estuvimos con la autoridad anterior igual. Solo que se nos dice de que ellos, los oficiales de DIPANCO, que a veces tienen problemas con la gente de la fiscalía, que la fiscalía no quiere proceder contra esta gente. El punto de taxis de la Kennedy es considerado el más grande en la capital con más de 200 unidades que prestan el servicio y recientemente también la empresa del transporte de buses El Rey se vio afectada por la extorsión y obligada a suspender operaciones y posteriormente reanudarlas, luego de llegar a un acuerdo con esos grupos criminales. Bueno, no ha cambiado nada, dicen los transportistas, absolutamente nada. Siguen pagando lo mismo que pagaban antes de que entraran estas operaciones de la antiextorsión. La DIPANCO frustró la noche del domingo lo que sería la segunda masacre simultánea en la zona norte al capturar a 2 individuos con arma de guerra y chalecos. Esto en la Lima Cortés, mientras el asesinato de 3 supuestos integrantes de la banda Los Pipe en una comunidad de Tela. La policía maneja como hipótesis, en este caso de esta masacre, la venganza. En una emboscada murieron 3 hombres y uno resultó herido en la comunidad de Crique Martínez en el sector de Ramal del Tigre Tela, Atlántida. Las víctimas se conducían a bordo de motocicletas con reporte de robo, según datos oficiales de la policía. Ya está identificando, se tienen algunos detalles, algunos elementos que nos van a permitir identificar plenamente todos los que han participado en este hecho. Son personas que se agrupan y generan actividad delictiva bajo otro esquema, no el de estructura criminal, sino bajo otro esquema de organizaciones. La policía asegura que miembros de estructuras criminales se están mudando a los pueblos para evitar ser capturados en las ciudades donde se mantiene el estado de excepción. Creo que es un instinto natural de supervivencia el poder pues salir de lugares donde se sabe que la institución que de esta manera hace persecución y represión del delito en todas sus manifestaciones, como es la Policía Nacional. Anoche, la Dirección Antimaras y Pandillas evitó que se registrara una segunda masacre en el Progreso Lloro al detener a 2 individuos en la Lima en poder de un fusil y uniformes de uso prohibido, así como droga. Información de inteligencia de la DIPANCO detalló que tanto alias El Negro o el Misco Black, quien tiene 7 años de ser parte de la pandilla 18, era el responsable de dar órdenes para la comisión tanto de tráfico de drogas, tráfico de armas y de homicidios en lo que es la Lima, el Progreso y también San Pedro Sula, y también alias El Yuyu se iban a trasladar hasta el municipio del Progreso Lloro portando o vistiendo esta indumentaria similar a la de la Agencia Técnica de Investigación Criminal para cometer este homicidio múltiple. El estado de excepción en el país no es una mala decisión adoptada por el gobierno, pero las estrategias no han sido las indicadas según este analista.
no porque se improvisa. O sea, un toque de queda es carísimo, definitivamente, eso es un costo que casi insostenible. Pero como no se hace de manera coordinada, van a estar allá y mientras estén allá los muchachos se van a esconder y los van a capturar a unos cuantos, pero no hay una cosa contundente. Mientras la policía, el ejército, la fiscalía, los jueces no estén directamente involucrados en esto, un decreto es un decreto que pasa y se puede olvidar. Las estadísticas del 2022 que maneja el Comité de los Derechos Humanos contabiliza 49 muertes múltiples con 210 víctimas. Orlin Martínez, Telenoticias. Sobre la última masacre registrada en la comunidad del Crique Martínez en el ramal del Tigre, la policía ha emitido un comunicado donde señala que las 3 víctimas eran miembros de la banda El Pipe, que opera en Bajamar Cortés y el río Chamelecón, cometiendo asaltos, asesinatos y traficando droga. En el suceso, la policía detuvo a un individuo que resultó herido y sería uno de los responsables de la muerte de los jóvenes que ya fueron identificados por su familia y responden a los nombres de Walter David Martínez Fajardo, de 22 años, Elvin Noel Pineda, de 27, y Josías Dariel Morales Hernández. Todos andaban en motocicleta sin placa con reporte de robo, según datos oficiales de la policía. Y una recién nacida de 6 meses de edad, identificada como Stephanie Yamilet Montoya Hernández, ingresó a la morgue capitalina con signos de maltrato aparentemente originados por su padrastro. La recién nacida es procedente del municipio de Marcovia, en Choluteca. No tengo ninguna información porque ese tipo de pacientitos no llegan al hospital. Me imagino que fue directamente que llegó el Ministerio Público. Cuando me habla de que está en Tegucigalpa es porque ya está en manos del Ministerio Público y las autoridades ellas se encargaron de hacer el levantamiento del menor. Cabe mencionar que el supuesto causante del deceso de la infante de 6 meses ya se encuentra en poder de las autoridades. Este caso fue remitido directamente al Ministerio Público, que ordenó el traslado del cuerpo de la menor hasta la morgue de Tegucigalpa. Hola, ¿qué tal? Feliz noche de lunes. Quiero presentarles estas imágenes porque la ONU ha anunciado que al menos 2.000 objetos, que son los desperdicios de cohetes, desperdicios de satélites, están gravitando alrededor de nuestro planeta y que muchos de ellos, del tamaño de un bus, podrían reingresar a la atmósfera y no quemarse, no ser destruidos por la atmósfera y cobrar la vida de personas. Imagínense un bus que le caiga de repente en la cabeza, por decir el tamaño, por hacer más o menos la diferencia de tamaño. Así que hay que estar muy atentos a esta contaminación también de nuestra atmósfera, que así como la tenemos con dióxido de carbono y todo eso, también muy cerca están toda esa gravitación de objetos espaciales, desperdicios. Avanza sobre nuestro territorio una acumulación de humedad para esta próxima jornada, principalmente en la región oriental y zonas de la parte norte, mientras el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha convocado para una cumbre de cambio climático sin mentiras, sin tonterías, sin componendas. Así lo ha dicho hoy, porque está sumamente preocupado debido a que no se avanza en el tema de cambio climático y es casi irreversible que vamos a superar el calentamiento global mayor a 1.5 grados. Así que se nos vienen escenarios muy preocupantes. ¿Se acuerdan que hace 2 semanas, recuerdan que les dijimos que aquí por Navidad nos podía visitar un frente frío? El pronóstico se mantiene. Entre el 24 y 27 de diciembre podríamos estar recibiendo este frente frío que nos deje lluvia y corrientes de aire frío en todo el territorio hondureño. Pero no será por las próximas 24 horas porque nos vamos a quedar en este momento condicionados a un sistema anticiclónico que está rotando en la parte sur de Cuba y desde ahí pues está arrastrando abundante humedad. Hay que recordar que hay temperaturas gélidas y está nevando mucho en Estados Unidos, alcanzando también algunos estados de México y bueno, esas corrientes de aire frío son arrastradas a nuestro territorio y continuaremos con viento acelerado para esta jornada de martes y algunos puntos como gracias a Dios, Colón, incluso Islas de la Bahía, zonas de Olancho pueden recibir algunos chubascos dispersos, así en zonas altas del área del centro también. Entre 23 y 28 las temperaturas en la esquina oriental, hasta 28 y 30 en todo el litoral caribe hondureño, amaneciendo con 11, máximas de 21 en el occidente. En los departamentos colindantes con El Salvador vamos a ver más arriba, aquí en el centro entre 16 y 27 y hasta 37 en el sur, que se mantiene muy cálido. Tome en cuenta este pronóstico y cuídese mucho, siempre queremos como televidente y no como noticia. Que la pasen bien.
A continuación, el hecho, la frase y la imagen del día. Con Telma Mejía. Junta nominadora inicia proceso de tachas y denuncias y el presidente del Congreso anuncia que tiene un perfil de todos los notarios de Honduras y espera que no vayan en la nómina de 45 aspirantes aquellos no idóneos porque hará uso de su tacha. Así mira el vicecanciller las expresiones del presidente Petro de Colombia sobre el dinero de la droga que se queda en Honduras. Él ha dicho lo que decimos nosotros, que aquí el crimen sigue y hay que luchar contra él. Él ha dicho lo que el gobierno ha estado diciendo. Argentina y Lionel Messi son la imagen del momento que recorre el mundo tras alzarse con la Copa del Mundial de Fútbol de Qatar 2022 y destacar cómo la historia le ha hecho justicia a un extraordinario futbolista como Messi. La presea mundialista retorna a América. Bueno, Cristina, y hablando de Lionel Messi, antes de retirarnos, de Lionel Messi y la selección de Argentina, están en este momento a 28 minutos de arribar a Argentina y está abarrotado alrededor del aeropuerto. Qué emoción. El monumento del obelisco, pero ellos llegan, hacen un recorrido en el bus, pero se presentan ante la afición hasta el día de mañana porque obviamente vienen cansados después de ese vuelo y llegan con la copa, una copa que tienen que regresarla porque la Copa del Mundial solo se las prestan y les dan una réplica. La regresan a Italia y de Italia se va para Suiza, pero está a punto de llegar la selección de Argentina ya con la Copa del Mundo, con su tercera Copa del Mundo. Con esta información cerramos la emisión estelar. Gracias por su fiel sintonía. A todos, gracias, buenas noches. El recibido por la mayoría de los legisladores está contemplado en la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Legislativo, asegura Luis Redondo. 2 millones de hondureños aptos para laborar no hallan trabajo en el 2022 y el escenario para el próximo año tampoco es halagüeño, opinan expertos. El Instituto de Estadísticas anuncia el levantamiento de un nuevo censo agropecuario, pues el que existe tiene más de 30 años. Gobierno otorgará feriado a los burócratas los días 26 de diciembre y 2 de enero. Un policía militar de orden público muere esta noche en un enfrentamiento con pandilleros en la capital.